¿Lo tiene? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Incline su rostro, vamos a hacer una oración. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias por este maravilloso tiempo, Señor, que tenemos para adorarte, para bendecirte, para aprender más de tu palabra. Señor, te pedimos que te glorifiques, Señor, en medio de este mensaje, que hables a cada uno, Señor, conforme a su necesidad. Espíritu de Dios, toma el control, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Toma el control de este servicio, Señor. Queremos que tú seas glorificado y queremos que tú ministres nuestra alma. Nuestro corazón está dispuesto, Señor, nuestra mente alerta, Señor. Reprendemos, Señor, cualquier distracción, Señor, que quiera venir sobre nosotros. Todo pensamiento insano se va en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos que nuestra mente está lista y enfocada para recibir tu palabra que transforma, que trae vida y que da sanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Jesús. Nuestro mensaje el día de hoy se llama... Eso, uno nomás. Nuestro mensaje el día de hoy se llama... propósito. Dios es bueno. Amén. ¿Se ha sentido usted a veces en una encrucijada y sin propósito en la vida? Levánteme su mano si usted se ha sentido alguna vez así. Gloria al Señor, somos los que más. Así que es importante este mensaje que hay que hablar. Amén. Pero antes, permítame un segundo porque estoy... Propósito. Es necesario aprender y hablar sobre esto. Amén. ¿Cuántos llevan más de 2 años asistiendo a la iglesia o siendo cristianos? Más de 2 años. Gloria a Dios. En este tiempo que usted ha asistido a la iglesia, ¿cuántas veces le han dicho, Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida? ¿Cuántos han escuchado eso? Gloria a Dios. Y ahí viene uno, corre y corre, ¿verdad? Porque hay propósito. Y nos lo repiten y nos lo dicen. Y es algo que se repite en la iglesia. Y de repente un hermano se te queda viendo de forma misteriosa y mística y te dice, yo siento de Dios que tú tienes un gran propósito. Y tú, ¡ah! No, es Dios definitivamente. Yo también lo siento, dices tú en ese momento, lo pienso, lo siento, sí soy. Sí soy. Ahora, de todos estos, ¿cuántos de ustedes saben cuál es su propósito? Híjole, tenemos que hablar sobre esto. Tenemos que hablar sobre esto. Mira, ¿has escuchado la expresión el trabajo dignifica al hombre? Esta mañana quiero hablarte acerca de propósito y nos vamos a ir paso a paso, así que te pido que me tengas paciencia y que puedas escuchar todo el mensaje, no te desenfoques porque todo es importante. Tal vez te ha tocado ver películas donde empiezas a verla y dices a media película, bueno, ¿y lo del comienzo que pasaron qué? Y hasta que termina la película te das cuenta de, era por eso. Bueno, necesitamos que pongas mucha atención por todo lo que se va a hablar el día de hoy. Amén. El trabajo dignifica al hombre. Una de las cosas que le brinda gran placer al hombre es un trabajo bien hecho. Sobre todo cuando el trabajo nos desafía a dar lo mejor de nosotros mismos. Demanda nuestra fuerza, inteligencia y astucia. El trabajo dignifica al hombre y cuando hacemos trabajo físico o escribir, diseñar, programar, y ese trabajo nos reta y logramos sacarlo adelante, hay una satisfacción en nosotros que wow, yo no sé si tú lo has experimentado. Uno de mis primeros trabajos en Aguascalientes, yo llegué a Aguascalientes, no conozco mucho, y trabajo en la obra. Y me tocó subir un cerro de arena, no sé cuánta era, pero era del piso como hasta aquí, y tenía que subirla a un segundo piso. Sudé, me cansé, aventé por allá el suéter, era pleno diciembre, un friazo,
Yo sentía que ya no daba, mis piernas se doblaban. En una ocasión subiendo la escalera se me doblaron y por allá fue a dar el bote de arena, pero al final la subí toda. Y cuando terminé sudado y con arena hasta en los calcetines, dije, lo logré. Qué fuerte soy. Qué hombre soy. Mi esposa, si estuviera aquí, estaría orgullosa de mí. ¿Te has sentido así cuando haces algún trabajo? Es maravilloso, ¿verdad? El trabajo dignifica al hombre porque permite a las personas sentirse útiles y productivas. Fomenta un sentido de pertenencia, de grupo, y levanta tu autoestima. Cuando estás chambeando, estás en la chamba, y entre todos sacan un buen trabajo, y sientes ese sentimiento de pertenencia ahí con tus compadres. Lo logramos, chicos. No sé cómo lo hicimos, pero lo logramos. El trabajo puede ser una fuente de motivación, una rutina, y en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, puede ser beneficioso para tu salud mental. Cuando no tenemos nada que hacer, empezamos a caer en crisis, en situaciones difíciles. Nuestra mente empieza a estar ociosa. Pero cuando estamos trabajando concienzudamente, hasta es bueno para nuestra salud mental. El trabajo dignifica al hombre, ¿se oye bien? Pero es una frase que queda demasiado corta. Yo te dije algunos aspectos buenos del trabajo y varios de ustedes dijeron amén. Pero te apuesto lo que quieras, que también has estado en trabajos que sientes que están minando tu dignidad. En trabajos que son complejos, complicados, donde te levantas diciendo, otra vez tengo que ir a lidiar con toda esa bola de locos o locas. Otra vez tengo que aguantar al patrón. Otra vez tengo que aguantar sus groserías. Otra vez tengo que aguantar la presión. Ya no aguanto. Ya no aguanto. Entonces, la expresión del trabajo dignifica al hombre es una frase que se queda demasiado corta cuando hablamos de dignidad. Porque el trabajo por sí solo no puede dignificar. ¿Qué es dignificar? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de dignificar? Dignificar es que tú te sientas pleno, que sientas felicidad, que tu esfuerzo, tu trabajo va a obtener una recompensa y que ese trabajo que estás haciendo va a ser para que otros sean beneficiados. Y no todos los trabajos son así. Así que cuando hablamos simplemente de que el trabajo dignifica al hombre, esta frase se queda demasiado corta. Acompáñame a Génesis 2:15. La palabra del Señor dice así. Génesis 2:15. ¿Lo tienes? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. ¿Cuál era el propósito de Adán sobre la tierra? Según lo que acabamos de leer. Trabajar la tierra y guardar la tierra. La mayoría saben eso. Y si no, te acabas de enterar. Pero esto es solo uno de los propósitos por los que Adán fue creado. Es uno, nada más. Muchos de nosotros pensamos que el hombre fue creado simplemente para trabajar. Pero hay muchas preguntas acerca de esto. La primera pregunta es, ¿cuál fue la encomienda? Que trabajara. Jehová Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara. Y eso es trabajo. Eso es trabajo. Eso es abrir surcos. Eso es plantar. Eso es cuidar las plantas. Eso es trabajo. Y la segunda instrucción es guardarlo. Guardar el huerto. Amén.
¿Nunca te has hecho una pregunta muy lógica? ¿Cuántas personas existían en ese tiempo en la tierra? Y el Señor le dice, tienes que guardar el huerto, tienes que cuidarlo. La pregunta lógica es, ¿de quién? ¿De quién? La única persona en la tierra soy yo. ¿De quién voy a cuidar el huerto? ¿A qué está hablando Dios? ¿Qué está hablando Dios? ¿Qué es lo que quiere transmitirle a Adán cuando le dice, lábralo y guárdalo? ¿Qué significa guardar? Bueno, guardar en esta frase específica, en este versículo específico, significa levantar un vallado o una cerca alrededor del huerto. Y eso es todavía más complicado porque te quedas pensando, ¿para qué? ¿Para qué? ¿De quién? Y sigo estudiando esta palabra y la palabra significa que tienes que cuidar del huerto, no solamente de lo que puede entrar, sino de lo que hay dentro del huerto. ¿Quién está dentro del huerto? Hay muchas cosas ahí en el huerto, pero Dios le está diciendo a Adán, cuídalo. El huerto es el hogar del hombre. Adán no tenía una casa. Adán no tenía una casa. Adán vivía en el huerto. El huerto es el hogar del hombre. El huerto es el lugar de Adán y es ahí donde caminaba con Dios. Amén. El huerto demostraba y era testigo de la autoridad y el señorío que Adán había recibido. Ahí Dios y el hombre caminaban. Mira, cuando tú lees la Biblia en Génesis, tú lees que hizo la creación en 6 días. Eso es correcto. Eso es real. Literal, una creación de 6 días. Pero hay espacios donde nosotros no sabemos y no entendemos qué pasó y la Biblia no especifica cuánto tiempo ha pasado. Pero no fue como que ahorita lo hago del barro, 2 minutos después lo duermo, 5 minutos después ya está la mujer y 7 minutos después ya cayeron. Eso no sucedió así, aunque tú lo lees así. Pero cuando eres cuidadoso al leer, te das cuenta que hay huecos donde no se especifica tiempo. Adán estuvo un buen rato en el huerto sin esposa, sin compañera, caminando con Dios, aprendiendo de Dios. Adán pasó un buen tiempo fuera del huerto y otro tiempo dentro del huerto y sin esposa. Ahí estaba Adán y con una sola instrucción, cuida el huerto. Porque Dios sabía que le iba a dar una esposa y porque Dios sabía que venía Satanás y le avisó con tiempo, cuida el huerto. Amén. Adán está trabajando y nosotros tenemos esta cosa en la cabeza que nos dice que para que un hombre sea hombre y para que un hombre sea dignificado, el hombre tiene que trabajar. Es correcto en partes, pero no es toda la verdad. Y cuando toda la verdad no se habla, vivimos mentiras, porque no existen y no podemos recurrir a las medias verdades. Al hombre le encantan las medias verdades. Le encantan las medias verdades porque le da un espacio donde puede jugar con Dios. Al hombre le encanta la escritura cuando dice que el Señor convirtió el agua en vino. Y su lógica, ahí sí usan la lógica los ingratos, y su lógica es, no es pecado tomar. Y es una verdad a medias. Porque se les olvida que la escritura dice, no es de los príncipes ni de los hijos de Dios tomar vino. Eso lo hacen a un lado. Medias verdades son mentiras. Amén. Al decir guarda el huerto, Dios no solamente estaba pensando en la serpiente, sino en el mismo Adán. Y estaba pensando en la clase de trabajo que realizaba.
Amén. No todos los trabajos se hacen de la misma forma. No todos los trabajos, aunque tengan un buen término, fueron bien hechos. No todos. Eso es real. Vamos a leer un poco más, Génesis 1:27. Dios no solamente puso al hombre en el huerto para chambear. Génesis 1:27 nos dice otras cosas. ¿Lo tienes? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Esto está antes de trabajar el huerto. ¿Sabes cuál es el propósito original del hombre? No es labrar el huerto. El propósito original del hombre es el de Génesis 1:27, para el hombre y para la mujer. Porque Dios estaba viendo uno. No estaba viendo Adán y su chalán. Dios estaba viendo uno. Y para los dos, para el hombre y la mujer, el propósito original es fructifiquen. Fructifiquen. ¿Qué significa eso? Da fruto. Da fruto. Para que una planta dé fruto es algo maravilloso. Es un proceso de salida de flores, caída de flores. De repente el fruto empieza en ciernes, se está madurando el fruto y de repente ya tenemos un mango, un plátano, o piensa en la fruta que más te guste. Dios está diciéndole al hombre: tienes que fructificar. Mi propósito para ti es que des fruto. Mi propósito para ti es que seas enriquecido como es enriquecida una planta. Que tengas todos los nutrientes necesarios. Yo quiero, y está en mi corazón, que crezcas y que des buen fruto. Y el buen fruto es que seas feliz y que seas pleno y que te guste vivir y que te guste dónde vives y que te guste con quién vives y que puedas tirarte y decir: ay, la vida es tan buena. Esta es la vida que Dios me ha dado. Eso significa fructificar. Amén. Después viene la siguiente: multiplíquense, llenen la tierra. Es mi deseo, dice la escritura, hablándole al hombre, es mi deseo que te la pases bien con la mujer de tu juventud. Que sus caricias te satisfagan todos los días de tu vida. Es el deseo del corazón de Dios. Varón y hembra los creó. Llenen toda la tierra y tomen autoridad sobre todo. Dios le da propósito al hombre en Adán. Dios le da propósito al hombre. ¿Sabes qué tan importante es el propósito? ¿Sabes qué tan relevante es el propósito? ¿Has escuchado cosas como: se murió la abuela y tras de ella 2 días después se fue el abuelo? ¿Has escuchado esas historias? ¿Por qué crees que se murió el abuelo? Que ya no tenía propósito. Cuando algo pierde su propósito, pierde su sentido de existencia. Pierde su sentido de existencia. Cuando yo era joven escuchaba cassettes. Los más chavitos ahorita ya ni siquiera saben qué es eso. Los que están un poquito más para acá como yo saben lo que era un cassette, ¿verdad? Y si alguien te hubiera regalado un paquete de cassettes en los 90, te hubieras dicho: gloria a Dios, puros buenos éxitos. Y si no, los grabo. Ya ni saben qué es eso los chavitos. Pero de repente se acaba la cuestión del cassette. Y si ahorita yo te regalo 100 cassettes de tus mejores éxitos favoritos, ¿me los recibes con gusto
O dirías, ay, pastor, eso ya ni sirve. Perdió su propósito. Y nos da risa escucharlo en los cassettes. Pero qué triste es escucharlo de las personas. Qué triste es escucharlo. Qué triste es verte al espejo y decir, ¿y yo para qué estoy aquí? ¿Y qué objetivo tiene mi existencia? ¿Sabes? Una de las cosas que me atrajo a Cristo fue este sentimiento de pararme día tras día y verme en el espejo y decir, no hay nada para mí. No hay nada para mí. Sí, trabajo, sí, me va más o menos. Mira, yo no te voy a presumir de gran pecador, porque algunos dan testimonio y parece que no es testimonio, parece que nos están presumiendo. Yo mataba, asesinaba, tuve 5 mujeres, a las 5 las golpeaba. Me tomaba como 20 cartones de cerveza. Era asesino como pocos lo hayan sido. Hermano, ¿es testimonio o nos está presumiendo? Yo no fui un gran pecador dentro de mis términos, porque sí lo fui. Pero una de las cosas que más me atrajo fue no encontrarle sentido a la vida y de estar pensando, ¿esto es todo? Y llego a la iglesia y me dicen, Dios tiene un gran propósito para tu vida. No, yo estaba feliz, de aquí soy, pero pasan los meses y los años y yo lloraba diciéndole a Dios, Dios, no seas gacho. No seas gacho, ya todos en la iglesia, no, que yo tengo un gran propósito, que ya me dieron palabra y acá está tu buen siervo que no recibe ni una palabrita. Dios nos dio su propósito para todos los hombres desde el principio. ¿Crees que Dios te creó? Y ese es el problema. Ahí radica mucho del problema, en que crees que Dios te creó como un cartucho que hay que quemar. Piénsalo bien. Si Dios te dijera, te creé exclusivamente, un ejemplo, para ser su esposa o su esposo y darle hijos. Mujeres, ¿se sentirían felices con ese propósito? Ustedes podrían levantarse cada día y decirle, yo fui creada para darle hijos a este individuo. Pero eso es lo que estás buscando. Y eso es lo que estamos buscando. Que Dios venga y nos diga, tu propósito es encajar en este lugar para hacer funcionar la maquinaria. Si lo piensas, si lo analizas, eso es lo que has estado buscando por años. Que te digan, eres una pieza en el gran rompecabezas, pero Dios no te creó como una pieza para el gran rompecabezas. El primer mensaje para el hombre fue, fructifica. Fructifica. Él nos da propósito. Vamos a Génesis 2, del 8 en adelante. ¿Lo tienes? Haz una pausa ahí. Fructifica. Gobierna sobre todos los animales. Planta el huerto. Cuídalo. Coséchalo. Y qué difícil es cuando te dan encomiendas, como pues el pastor se le ocurrió decir que me tocaba la comida de mañana. ¿Y qué más te dio? Pues su bendición. ¿No te dio para un kilo de jitomates? ¿Para las tortillas? No, nomás me echó su bendición y... ¿Eso es justo? No le saquen, ¿eso es justo? Ay, el pastor. No es justo. Génesis 2 del 8 al 15, después de que Dios le da propósito al hombre, dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel.
Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Mira, Dios no solamente le da propósito, Dios crea toda una estructura para que ese propósito sea cumplido. Ese huerto no fue para Adán, pues cuando llueva, porque ni siquiera llovía, hay a ver qué haces. Creó ríos para que regaran el huerto. Preparó todas las cosas y le dio estructura para que el propósito que Dios le dio se cumpliera. Amén. Dios creó toda una estructura. Antes de la caída, Dios le advirtió. Primero le dijo: cuida el huerto. Amén. La segunda cosa que le dice es que esté vigilante y que va a poner un árbol en ese huerto del cual no debe de comer. ¿Entendiste, Adán? Sí. ¿Entendiste? Me extraña, Señor. Pero desde entonces el hombre tiene un problema. Hay quien dice, hablándole a las mujeres, cuando hables con tu marido y le des instrucciones, asegúrate de que te esté viendo a los ojos, porque si no, nomás está loqueando. Ya le dijiste dónde, cómo y dónde agarra el dinero. Y te va a hablar dentro de 5 minutos para decirte: ¿dónde dijiste que estaba el dinero? ¿Qué me dijiste que hiciera? ¿Me lo puedes mandar en un mensaje de WhatsApp? Y al hombre se le dan instrucciones precisas. Adán, ¿cuidas el huerto? Sí, señor. Adán, ¿tienes propósito? Ya lo sé. Estaba Adán como en la iglesia. Tengo propósito. Adán, no comas de ese árbol. No, señor. Así que Dios le está dando toda una estructura. Aparte, le da una advertencia para que esté vigilante. Y con toda la advertencia, el hombre cayó. Con toda la advertencia, el hombre nomás regó el tepache. Fue lo único que hizo ese individuo. Pero algunos dicen, es que Dios es injusto. Un día lo crea, otro día lo avienta al huerto y me le pone una mujer enfrente. Y ya sabemos que la mujer como es, pastor, dicen algunos. Yo no recibo en el nombre de Jesús. Bueno, al menos a mí me tocó una muy buena. La Biblia dice que quien haya esposa, haya el bien. Si tienes esposa, has hallado el bien. Hombres se la perdieron, pudieron haber quedado muy bien el día de hoy. Quien haya esposa, haya. Es hombre, bueno, ahí la llevan, ahí la llevan. Así que Dios le da a su pareja, pero el hombre decide amar más la bendición, porque la esposa es una bendición, que al que bendice. ¿Le suena familiar? El hombre ama más la bendición que a aquel que bendice. El hombre cae, a pesar de que Dios le dijo: mantente vigilante. Y el propósito de Dios para la vida del hombre se vio afectado. Vamos a Génesis 3:17, donde todas las cosas van de mal en peor. Dijo un hermano, van peor con P mayúscula. ¿Lo tiene? Peor con P mayúscula e Y. Génesis 3:17, 18 dice así. ¿Lo tienes? Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor
comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Mira, la Biblia dice que Dios creó todas las cosas para que nosotros le entráramos. El hombre podía haber comido lo que se le diera en gana. Pero hoy en día, o desde que el hombre tiene conocimiento de causa, que pudo investigarlo, nuestro cuerpo requiere vegetales. ¿A cuántos de aquí les gustan los vegetales? Somos pocos, pero ahí la llevamos. Tu cuerpo necesita vegetales, no tienes opción. La tierra depende, la humanidad depende de la tierra y de los vegetales. Y Dios le dio una maldición. Dios le había dado una estructura donde el río regaría el huerto. Pero ahora en la maldición ya no hay huerto, ya no hay río. Vas a plantar y te va a doler. Vas a esforzarte y esforzarte y esforzarte y no vas a conseguir nada. Y cuando consigas algo, va a ser pequeño y deficiente. Y piensa o recuerda a aquellos que han estado con que, bueno, ¿y cuál es mi propósito? Y que se han esforzado en una área y en otra y en otra y en otra y nada les da resultado. Se están repitiendo los patrones. Si tú estudias la Biblia te vas a dar cuenta que los patrones se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Vamos a volver a la primera escena. Los primeros versículos que leímos en Lucas capítulo 5, verso 1. ¿Lo tienes? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Amén. Los pescadores ya pasaron tal vez toda la madrugada y toda la mañana intentando pescar. Los pescadores lanzaban sus redes y sacaban 2, 3 pececillos chiquitines, un puñito de charales, una bota que alguien dejó ahí mal puesta, sacaban basura y no lograban nada. Jesús viene predicando por la orilla del lago, hablando y enseñando. Ya pasó el tiempo, los pescadores ya están cansados, ya estuvieron intentando pescar, ya tuvieron que llegar, lavar todos los instrumentos. Mire, la hora más, yo te platicaba, yo trabajaba en la obra. La hora que más me angustiaba a mí era la de la salida. Y me angustiaba porque como era chalán, y al chalán le toca la peor parte, ya sabía yo que me tenía que recoger la herramienta de todos. Y aparte vivía con el patrón. Llegábamos en la camioneta a la casa, el patrón se bajaba y decía: qué día tan extenuante. Jorge, hay descargas y acomodas todo en la bodega. Yo era más feliz trabajando que cuando salíamos. Los pescadores son más felices en la barca aventando la red que regresando sin pesca, frustrados, y todavía tienen que llegar, acomodar todas las cosas en su lugar y lavar las redes. En ese punto llega Jesús. En ese punto está ahí Jesús. Todo lo que lo que nos describe el Evangelio es para nuestra enseñanza. Amén. Estamos volviendo a la primera escena. En el verso 3 del capítulo 5 dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Según las películas, según la serie, Jesús llegó y le dijo al Simón: Simón, arrímame la barca más para allá. Y pensamos que todavía le hizo así como magos. Y Simón dijo: ay. No pasó así. La Biblia dice que Jesús le rogó: oye, Simón, no, la barca. Y aparte se subió a la barca. ¿Ya cómo lo bajas? Ándale. Y Simón, vamos terminando, Jesús, estamos cansados.
Ándale, nomás tantito. Jesús, ya. Y con todos los discípulos, ni cómo hacerse de emoción. Ándale, pues. Ya que. Y toma la barca y la lleva un poco hacia adentro. Amén. ¿Cómo estaba Pedro? ¿Has pensado cómo estaba? Pedro tenía una esposa que estaba esperando alimento en la casa. No me vayas a decir, pastor, y aparte tenía que pagar una gran deuda. No, eso lo viste en la serie. Lo que sí sabemos es que tenía una esposa en la casa que comía. Lo que sí sabemos es que tenía hijos. Lo que sí sabemos es que tenía que pagar impuestos. Pedro está agobiado. Pedro no tiene propósito en la vida. Como todos los niños judíos, Pedro pasó un proceso. Cuando era niño, fue a la escuela judía donde aprendió las escrituras y donde, según la tradición, el niño tenía que aprenderse de memoria los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, de niño. Y luego se presentaba ante un rabí, un maestro, y el maestro lo examinaba. Si el maestro veía que era bueno, que tenía buena memoria, que tenía conocimiento, le decía, ok, vas al siguiente nivel. Pero si el maestro veía que ese niño no tenía mucho por dónde trabajar con él, le decía, mijo, ¿a qué se dedica tu papá? ¿Es pescador? Ah, pues agarra tu lacito y tu anzuelo y váyase mi niño allá a pescar con su papá. Rechazo. Si en algún momento Pedro soñó con predicar la palabra de Dios cuando era niño, pues ahí se le murió el sueño. Ahora está frustrado. Aparte, Pedro es colérico. Si fuera flemático, si Pedro hubiera sido un hombre flemático, un hombre que, pues bueno, está bien, Jesús, no hay problema. Pero Pedro era colérico. Y los coléricos son enojones, retobones, medios problemáticos. A los coléricos no los compran las lágrimas. Un colérico nunca va a decir, ay, está llorando. Un colérico nunca va a decir, es que lastimé tu corazón. Un colérico va a decir, ya, cállale, órale, sí, tú y tus lágrimas y tus niños, cáiganle. Está frustrado, se siente sin propósito, está ahí por la multitud de que no le puede decir a Jesús que se vaya. Ándale, Jesús. Pedro ha pensado por tiempo, ¿para qué sirvo yo? En medio de todo esto, ¿yo para qué sirvo? En medio de todo esto, Dios, ¿para qué sirven los dones y los talentos que tengo? Porque todos tenemos dones y talentos según la Biblia. Todos. Pero es frustrante saber que eres buenísimo o buenísima para cocinar, crear, diseñar, pensar, amar. ¿Qué es lo mejor que puedes dar? Y no sirve para nada. ¿Para qué sirve todo? ¿Para qué sirve todo esto? Y luego llegas a la iglesia y te dan 2 cargas tremendas. Dios tiene grandes planes para tu vida y tienes que cumplir el propósito de Dios en ti. Y estás todo decaído y frustrado. El viernes, que fue mi cumpleaños, la frase que más recibí como felicitación fue que Dios cumpla su propósito en usted, pastor. Que el propósito de Dios se realice en usted, pastor. Y les agradezco a todos los que me mandaron ese mensaje, de verdad. Y por ahí me empezó a hablar Dios. ¿Cómo vas con el propósito? No, mira Jesús, no entiendo. No empecemos de nuevo. ¿Tú sabes cómo me pongo? ¿Cómo andamos con el propósito? ¿Estás realizado? La peor pregunta que he tenido que contestar en mi vida ha sido después de un ataque de pánico y un ataque de ansiedad, y que un doctor, un médico me viera de frente y me preguntara, pastor, ¿es feliz? Y después de 3 o 4 minutos dije,
Pues sí, sí, o sea, sí, creo, ¿no? O sea, 50-50, dijo. Tenemos una carga tan grande por cumplir un propósito que nos hemos puesto que Dios nunca puso. La Biblia dice que cuando Dios nos hace el llamado no dice, ven para que cumplas el propósito que tengo para ti. Él solamente dice, ven y sígueme. Es todo lo que dice. Mira, seamos sinceros, la mayoría no entendemos esto del propósito. No entendemos lo que deseamos. Tengo 47 años y en estos 47 años que acabo de cumplir y cuando me mandaron las felicitaciones, Dios me dirigió hacia eso. ¿Has cumplido el propósito? Y yo, mira, ni siquiera lo puedo definir bien, Dios. O sea, no lo puedo definir bien, ¿cómo lo voy a cumplir? Porque como pastor yo te puedo decir, mi propósito es que la iglesia crezca. Apenas si llegan. Como pastor mi propósito es que las vidas sean transformadas. Pues ahí van, ahí van, ahí vamos, ahí vamos. El propósito, dos cargas que nos hemos puesto encima. Vamos de nuevo a Lucas capítulo 5, verso 4. Lucas capítulo 5, verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Ahí está Pedro, frustrado. Mientras toda la gente está con Jesús, él está sentado en la barca, viendo el horizonte, checando su reloj. Ya es hora. Jesús termina, lo ve y le dice, Simón, boga mar adentro, echa las redes para pescar. Simón, esto no es una contestación bonita, aunque la leas bonita. Simón le dice, maestro, porque todos le dicen maestro. Tal vez Simón se lo dice hasta de forma irónica. Uy, maestro, ay, disculpa, yo trabajo de pescador, ¿usted qué hace? Anda predicando. Uy, no, pues maestro, ¿usted qué sabe? Vamos a echar las redes. Toda la noche hemos estado trabajando, mas en tu palabra echaré la red. Qué bien por Simón, ya se fortaleció. En tu palabra, no, le está echando la culpa. Si algo falla, es tu culpa. Eso es lo que está diciendo Simón. Qué bien latadas. Lo he intentado y no logro nada. Tengo el deseo, el conocimiento y la necesidad, pero aún así no pasa nada. Tengo el deseo, quiero pescar, tengo el conocimiento, sé cómo hacerlo. Tengo la necesidad, tengo que alimentar a mi familia y aún así no pasa nada. Ya lavé mis redes y ya estoy listo para irme porque fallé en lo que se supone que soy bueno. Pero lo intentaré. Y si algo sale mal, es tu culpa. Eso es lo que está diciendo Pedro. En el verso 6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Lo intentó todo. Ya está listo para tirar la toalla. Y de repente, esperando el fracaso, tiene un tremendo éxito en un propósito natural, que era pescar. Lo intentó todo, estaba listo para el fracaso y Dios le dice, conmigo aún en lo natural lo vas a lograr. Ahí está Simón. Y esa gran pesca le grita al mundo que cumplió su propósito. Él es pescador y lo logró. Y llena de orgullo a su familia. ¿Qué sigue para Simón? En el verso 8, continuamos leyendo, dice,
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Antes de este versículo es Simón, 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 Simón. A partir de este versículo es Simón, Pedro. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya comenzó a transformar su corazón. Dios ya está removiendo todo eso. Le acaba de decir, uy, sí, la mamá del muerto seguramente. Y después de que hace toda la enorme pesca, ve a Jesús, cae de rodillas ante él porque sabe que esto no es natural. No es la hora adecuada para pescar, no son las formas para pescar. Donde toda su experiencia queda borrada y Jesús es el único que sigue estando de pie con la razón. Cae de rodillas y le dice algo: apártate de mí. Aquí nos damos cuenta también que anteriormente Simón no creía ni le daba honra ni nada, pero en este punto vemos que entonces le viene de nuevo el alma al cuerpo y se da cuenta con quién está hablando, que es alguien diferente, y le dice: apártate de mí, soy un pecador. Hazte para allá. Tiene miedo. Pedro tiene miedo, pero se da cuenta por primera vez que en Jesús había algo diferente, algo extraordinario. Solamente podía venir de Dios. Y él se consideraba tan indigno de recibir algo, aunque lo había estado esperando por años. Nos da más miedo cuando las cosas salen bien, porque estamos acostumbrados al fracaso y al despropósito. Intentaste 20 negocios, pero un día haces uno y te pega y no te da felicidad, te da apuración. ¿Quién se va a morir o qué? No, no puede ser, o sea, no, siempre me va mal a mí. A mí me va mal, siempre me va mal. ¿De dónde viene todo esto? Dice la escritura que no solamente Simón tuvo miedo. En el verso 10 continúa hablando y dice esto la palabra del Señor. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, los que tienen miedo. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Todo lo que Dios creó sobre esta tierra tiene un propósito. Tú tienes un propósito. Nadie existe como agente errante. Nadie. Todos tenemos un propósito. Primero, quiero que entiendas algo y que te quites de encima estas dos cargas que solito te pusiste encima. El Dios tiene grandes planes para tu vida, es cierto, pero no como tú lo entendiste. El que tienes que cumplir el propósito de Dios en ti va a suceder, pero no te lo pongas como carga. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es mi propósito? Pero el problema es que queremos responder esa pregunta desde el error. Queremos descubrir el propósito a través de nuestra experiencia humana. ¿Cuál es tu propósito? Te da miedo y te va a dar miedo experimentarlo, porque tú empiezas a entender o querer entender tu propósito desde la experiencia humana. Entonces dices: mi propósito no es ser alguien en esta tierra, porque mi nacimiento me lo repitió una y otra vez mi madre, que fue un error. Y todavía me vacilan. Ay, hijo, pues por tu culpa nos tuvimos que casar. Qué chistoso. Pero en la mente lo que te dice es que no fuiste planeado ni deseado. A otros de plano se lo han dicho: eres un error en mi vida. A otros los han educado como que eres lo máximo. No es que sean ricos,
Pero desde bebecitos los hicieron creer que el mundo fue hecho para ellos. Y luego no tienen propósito en la vida. Porque en cuanto empiezan a crecer y entran al kinder, los demás niños le hacen saber que el mundo no fue creado para ellos. Y el propósito se empieza a desvirtuar. ¿Quieres encontrar tu propósito desde tus carencias? Primero dices, no, eso no debe de ser mi propósito, porque yo no tengo ni el conocimiento, ni la sabiduría, ni los estudios o los recursos. ¿Quieres encontrar tu propósito desde tus ambiciones? Pues claro que yo debería ser aquí el líder, pues luego ¿quién? Si yo soy el mero mero, pregúntale a Moisés qué le pasó cuando él pensó, yo soy el mero mero y voy a liberar a mi pueblo. Que lo echan a correr los egipcios y que se avienta 40 años de esclavo, bueno, no de esclavo, de pastor. ¿Quieres descubrir tus propósitos a través de las personas que te rodean? Y le dices a tu esposo, ¿qué ves en mí? ¿Qué ves en mí? No se da cuenta ni cuando cambias de peinado. ¿Va a conocer tu propósito? En la mañana estabas con el pelo negro, en la tarde lo traes rojo y no se dio cuenta. ¿Y quieres que él revele tu propósito? ¿Que tus hijos te digan cuál es tu propósito? ¿Quieres reconocer o entender tus propósitos desde tus atributos? A ver, hermana, ¿para qué es buena usted? No, a mí me encantan los niños. Maestra de niños. Ahí está. El propósito se da. Pero nada más aguantas a los tuyos. El propósito de tu vida no está en volverte el mejor pescador. Jesús no vino a volverte el mejor pescador. ¿Cómo es eso, pastor? Yo ni pesco. Escucha, ¿cuál es tu mejor virtud? Tu mayor don, tu mejor talento. A Dios lo ha comprobado una y otra vez que nuestros mejores dones y talentos nos sirven para dos cosas delante de Él. Así que Él no vino a volverte el mejor en el área que seas el mejor. Él ya te dio dones y talentos. Jamás encontraremos nuestro propósito si buscamos dentro del corazón. ¿Qué le dice el corazón, hermano? No le pregunte, el corazón es roñoso, mentiroso, traidor y voluble. Y voluble. ¿Quieres darte cuenta? Ponte una imagen enfrente a los galanes del momento. Es tan traidor que dices, ay, no, el otro también, ay, siento por este, ay, también por este otro siento. Así es de traidor el corazón. No lo vas a encontrar trabajando. No lo encontró Adán y no lo encontró Pedro. No, el pastor ya dijo que China libre, que no vaya a trabajar. No, 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 no. A lo que me refiero es que por más que te esfuerces y te esfuerces y te esfuerces, no vas a encontrar el propósito en medio del trabajo. De hecho, Jesús dijo, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se afanan si no pueden añadir 1 centímetro más a su estatura? No pueden quitarse ni agregarse cabello. ¿Por qué se afanan? Tranquilos, tranquilos. ¿Sabes qué fue lo primero que hizo Dios con el hombre? Caminó con él. Todos los días estaba con él, hablaba con él y se volvió su amigo. Eso fue lo primero. No le dijo, Adán, yo te creé para que en un momento falles, se los carga todo el payaso, luego yo vengo y muero y regreso. Ese no fue en el corazón de Dios. Fue su amigo, le advirtió, lo preparó, le dio todo lo que necesitaba. Y Adán falló. El propósito de Dios para tu vida es que le conozcas. El propósito de Dios para tu vida y para todas las vidas es que vivas en plenitud, que estés feliz, que seas feliz con 2 o 1000 pesos. Pablo lo dijo, en todo estoy acostumbrado, sé darme vida de rico. Esa a todos nos sale. Sé meterme a un restaurante y pedir los mejores cortes, pero también sé
llegar a la casa y buscar un jitomate y medio sobre de pasta que me quedó ahí y disfrutarlo como si fuera el manjar más delicioso. En todo, por todo, para todo estoy enseñado, dijo Pablo. Jesús, al llamado de toma tu cruz y sígueme, te está invitando a renunciar a tus expectativas humanas y a soltar tus cargas. No tienes que cumplir con los estándares de nadie, ni siquiera con los tuyos propios. Ni siquiera con los tuyos propios. No estás llamado a cumplir estándares. Estás llamado a conocer a Jesús, a soltar tus cargas. Jesús dijo, mi yugo es fácil, mi carga es muy ligera. Vengan a mí, yo los haré descansar. No es el deseo de Dios que vivas frustrado, sino que vivas en Él. ¿Recuerdas que el séptimo día es el del reposo? Dios creó todas las cosas y dijo qué bueno es, y en el séptimo descansó. ¿Se cansó Dios? No. Dios descansó por nosotros. ¿Cómo está eso, pastor? Te explico. Como Dios descansa, lo hace para que nosotros entendamos que necesitamos descanso. Crea el día de reposo. Y después Jesús les dice a los fariseos que decían, tienes que honrar el día del reposo. Jesús les dijo, no, a ver, mis reyes. A ver, papi, hablo en chino, ¿qué? Yo hice el día de descanso para que el hombre descansara en él. No para que el hombre se afanara por honrar un día. Yo hice el día de descanso para que el hombre descansara. Para que en ese día me conociera más, tuviera una relación más íntima conmigo. La Biblia dice que Satanás vino a traer muerte, destrucción, y Jesús te quiere dar vida en abundancia. Vida en abundancia. Tu propósito lo tiene tu Hacedor en sus manos. Él tiene grandes aventuras. Escúchalo, háblala con Él, respóndele. Él quiere que vivas aventuras y en medio de esas aventuras vas a realizarte y entonces va a llegar en un momento en que vas a decir, este era mi propósito. Va a llegar un momento en que lo vas a hacer. Va a llegar un momento en que lo vas a entender. Ahora es tan claro. No vas a necesitar de una gran y tremenda revelación. Necesitas conocerlo, descansar en Él. Vete a tener aventuras con Jesús. Escúchalo. Cada una de nuestras historias es diferente. Cada uno de nuestros propósitos es el mismo y al mismo tiempo es tan diferente. Porque cuando entramos en el mismo propósito que es conocerlo y descansar en Él, entonces llegamos al punto en que un día nos encontramos viviendo el sueño. Yo vivo el sueño. Mi cumpleaños fue uno de los mejores que he tenido. Estaba solo en mi casa. Pero ¿sabes por qué fue uno de los mejores que he tenido? Me estaban felicitando. Yo estaba muy a gusto y muy feliz trapeando y recogiendo mi casa. Lavé ropa, colgué unas mantas que tenemos ahí de ella es el amor de mi vida. Preparé comida. Cada 10 o 15 minutos mi esposa me estaba mandando mensajes, ¿cómo estás? Y me mandaba fotos de dónde andaba y la gente que conocía y las cosas que aprendía. Y yo contestándole. Y tuvimos una comunión, aún por mensajes, que en otros días o en otros cumpleaños no habíamos tenido. Fue un día maravilloso porque te confieso que no me la pasé del todo solo. Me habla un amigo y me dice, pastor, ¿qué está haciendo? Estoy aquí en mi casa recogiendo, siendo feliz en mi cumpleaños. Y me dice, ¿y si le caigo? Llevó fiesta y hasta invitados el Señor. Fue él, su esposa, y me dijo, ¿puedo llevar a alguien más? Quien quiera, esta es tu casa. Llegó, algunos ya comieron pastel, me llevó regalos. Y yo dije, este es el día que hizo el Señor. Cada aventura es diferente, cada enseñanza es desafiante. Los discípulos aprendieron, fallaron y cumplieron su propósito. Escúchalo,
Un día vas a estar sentado y el Señor te va a decir, oye, como que, ¿qué te parece si hacemos esto? Escúchalo. No le digas, no, es que yo no tengo los estudios. No, es que yo fui un error. No le digas, no, es que no tengo dinero. Tú dile, va. Porque es el único amigo que no te deja abajo. ¿Te acuerdas? Creo que no a todos les tocó esa maravilla de ir a tocar un timbre y salir corriendo de niños. ¿Sí? Qué chulada es eso. Un puño de amigos te incitan. Órale, vamos. Y te mandan. Y ahí vas tú. Y tocas el timbre y sales corriendo. Pero a algunos nos ha tocado tocar el timbre y que abren la puerta y tú así de... ¿Qué hacen los amigos? Jesús nunca va a correr. Jesús va a llegar a la puerta y te va a decir, córrele, yo lo entretengo. Jesús les dijo, salgan de dos en dos, vayan siempre juntos, echen fuera demonios, sanen a las personas. Jesús, apenas andamos contigo dando la vuelta, apenas estamos aprendiendo. Oh, vayan. ¿Cómo regresaron los discípulos? Dice la Escritura. Contentos. Contentos. Nunca habíamos echado fuera un demonio. Que se le empieza a abrir la lengua hasta acá, Jesús. Que empieza a levitar y a torcérsele la cabeza. Estamos ahí, tiemble y tiemble. Y en el nombre de Jesús, que fuera demonio. Y salió. Ay, Jesús, estas aventuras están bien locas, pero va de nuevo. ¿Cómo encuentro mi propósito? ¿Cómo encuentro mi propósito? Es esa pregunta que todos tienen en la cabeza. Primero, aprende a conocerlo. Búscalo. Descansa en Él. Entiende que Él no te creó como una piecita en el gran engranaje. Para Él tú eres la historia completa. Tú eres la historia completa. Amén. Vamos a Isaías 55 y vamos a leer el verso 8. Isaías 55. ¿Lo tienes? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. A mí me encanta ver estas cosas y cómo usamos mal la Escritura. Porque, ¿sabes? Yo lo he dicho aquí algunas ocasiones ya. ¿Cuándo citamos este versículo? Mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos son más altos que sus caminos. ¿Cuándo lo citamos? Cuando no entendemos algo. No, pues no entendí. No, hermano, lo que pasa es que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Mejor di que no entendiste y ya. San se acabó. Pero ahí lo que está diciendo es, ni le busques, no vas a entender. Te llevo una eternidad de ventaja. ¿Dónde quieres mirar el propósito allá adelante? ¿Dónde quieres echarte más cargas? Vive en mí. Efesios 3:18, no lo busques, te lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, que es más digerible, más entendible esta porción. Efesios 3:18 dice algo maravilloso. Dice así, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo está orando y está diciendo, mi oración por ustedes es que conozcan a Cristo, que lo conozcan de forma real, no de oídas, no de predicaciones, no de dichos, no de cosas mágicas y raras, que lo conozcan de forma real, que lo conozcan como Padre y proveedor, que lo conozcan como sanador, como mediador, que lo conozcan como el que seca sus lágrimas y el hombro donde pueden ir a llorar. Quiero que conozcan a Jesús como es Él, el Hijo del Dios viviente. Quiero que lo conozcan y sepan
que Él está aquí para darnos su amor, su protección, su bendición. Y cuando conozcan todo esto, entonces serán plenos. Nunca dice propósito. Nunca habla de y entonces van a cumplir el sueño. Nunca. Dice, van a ser plenos. Van a estar felices. Van a estar muy, muy felices. En otra porción, la escritura dice, en Salmos 37:4, la escritura dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá ¿qué? Deleítate a sí mismo en Jehová. Uno de mis cumpleaños, hace algunos 2 o 3 años, mi esposa me lleva al centro y me pide que la acompañe a una tienda del Sol, si no me equivoco. Tengo un padre físico, Juan Manuel Hernández Casas, el hombre más maravilloso que yo he conocido sobre esta tierra. Él conoce mi corazón. Él es mi padre. Yo lo amo y él lo sabe. La otra vez se me sintió mi mamá, no le voy a decir esto, se me sintió mi mamá porque traigo en mi cartera la foto de mi esposa, 3 de mi esposa, y traigo la foto de mi papá. Y mi esposa me lleva del Sol y me lleva al área de juguetes y sin que me dé cuenta, compra algo, salimos y me lo da y me dice, ten, esto dijo tu papá que te lo comprara, es para ti. Y me entrega un Superman. Yo estaba todo feliz, quien me conoce sabe que soy fan de Superman. Yo estaba todo feliz. Mi papá conoce mi corazón. A mi papá le gusta cumplir los anhelos de su hijo. Por eso yo entiendo esa palabra. Deleítate a sí mismo en Jehová. Conoce a tu papá. Busca a tu papá. Puedes sentirte feliz en su presencia. Él no busca ni estarte regañando, ni estarte correteando, ni estarte probando. Dios quiere que lo conozcas. Quiere que lo ames. Él conoce todo lo que hay en tu corazón. Y a Él le alegra, le va a alegrar mucho ayudarte a cumplir esas cosas que hay en tu corazón. Él es feliz viendo a sus hijos felices. Así que, para concluir, iglesia, quítate las cargas de encima. Cuando alguien te diga que Dios cumpla su propósito en ti, recíbelo, di amén, pero que eso te recuerde cada día que tú no tienes algo que cumplir, que tú no tienes algo que hacer, que tú tienes que vivir en Dios, que tú tienes que vivir aventuras con Jesús y que en medio de todo eso tu propósito se cumplirá. Vivirás pleno y feliz. Inclina tu rostro, vamos a hacer una oración. Si crees que Dios te habló esta noche y tienes la necesidad, o Dios ha puesto la necesidad de soltar estas cargas que tal vez has traído por años, entrégaselas. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cansados, los que estén trabajados, yo los haré descansar. ¿Cómo hacemos esto, pastor? Háblalo, solamente dilo. Puedes orar conmigo, papá. En el nombre de Jesús, traemos todas nuestras cargas delante de ti, Señor. Hemos pasado años cansados, atribulados. Sentimos que no tenemos propósito, Señor. Creíamos, Dios, que nuestro propósito era ser empresario, o padre, o hijo, o hermano. Pero encontramos, Señor, que fallamos, Dios. Que fallamos, Señor, y estamos frustrados, Dios, porque creemos que no hay propósito ni motivo de existencia. Pero tú nos creaste, Señor, para fructificar. Hoy traigo todas estas cargas, Dios, que me puse cuando alguien me dijo en la iglesia que tenía que cumplir tu propósito. Traigo estas cargas, Dios, delante de ti. He estado cansado por muchos años. Me he sentido deprimido, triste, frustrado, Dios, por no alcanzar a dar la medida. Hoy encuentro que no necesito dar ninguna medida, que solamente quieres que te conozca, que me relacione contigo, que te ame, Dios. Hoy quiero conocerte más allá de la iglesia y más allá de lo que el pastor habla.
Quiero conocerte más allá de historias, de series, de libros. Quiero conocerte de verdad. Sé que en ti tendré un hombro para llorar y un amigo que no me dejará solo. Sé que en ti, Señor, todas las cosas pueden ser revolucionadas. Ya no confiaré ni en mis dones, ya no confiaré, Señor, ni en mis virtudes. Confío en ti, Señor, y que tienes poder para darme de forma sobreabundante. Confío en que si tú has hablado, tú cumplirás. Confío, Señor, que si para otros fui un error, que si para otros, Señor, no fui suficiente, para ti no, Señor. Tú me pensaste desde antes de la fundación del mundo. Me creaste en el vientre de mi madre y te dio gusto hacerme tal y como soy. Gracias, Dios, porque has venido a mi encuentro una vez más, en mi tristeza, en mi necesidad. Has venido una vez más a mi encuentro y tu misericordia me ha alcanzado. Gracias, Dios. Te amo, Señor. Te amo, Señor, y quiero vivir aventuras contigo y quiero encontrarme contigo en el camino, Señor, como los discípulos caminaban contigo. Gracias, Dios. Perdóname porque me he afanado vez tras vez, Señor, y sigo intentándolo y sigo trabajando y sigo esforzándome. Perdóname porque hoy he aprendido que no se trata de esforzarse, sino de descansar en ti. Te doy gracias por todo, Padre. Hoy decido vivir en ti, Señor. Hoy decido renunciar, Señor, a esa idea falsa, Señor, de que tengo que cumplir un propósito. Yo tengo que vivir en ti. Quiero vivir para ti, Señor. Gracias por tu dulce amor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Jesús.